Bien, estamos en vivo. Quiero agradecer a todos por unirse a mí y a Tony. Y Tony es mi invitado hoy, Tony Martínez. Tony es abogado. Van a escuchar sobre su historia. Conocí a Tony el fin de semana pasado en el Metabolic Revolution Rally en Washington, D.C. Así que supe de inmediato que si Tony vino a eso, hay una razón para ello. Tony vino y pude ver a varias de las personas que él conocía que estaban en el escenario y eso lo convirtió en una persona muy interesante, alguien que dije necesito conocer, intercambiamos tarjetas y aquí estamos hoy, menos de una semana después, apareciendo en el podcast My Metabolic. Así que Tony, gracias por acompañarme aquí. Me voy a callar y solo diré, sé que tienes una historia, tiene que ver con la salud, tiene que ver con tu viaje, tiene que ver con la revolución metabólica en algún momento de todo esto. Por favor, cuéntanos tu historia. Bueno, gracias. Gracias, Brett. Y primero quiero agradecerte por invitarme al programa. Estoy profundamente conmovido por tu testimonio y tu participación en el Metabolic Revolution Rally. Así que entiendo que estás realmente comprometido a educar, iluminar, a empoderar, a informar a la gente. Y estoy feliz de estar en el programa porque donde encajo en todo esto es que soy un paciente. También soy la parte legal y de políticas públicas de esto. Veo esto desde la perspectiva de cómo HQ, esta página you will see me y además que simplemente tengo un interés general en la salud, porque como dice el dicho, tal vez debía haber sido médico en lugar de abogado, pero ni aquí ni allá. Vengo de una familia de abogados y al final del día me gusta ayudar a la gente. Me gusta que el sistema funcione. Así lo que sea. Siempre tuve problemas con como el peso a lo largo de mi vida en diferentes periodos. Y también tenía antecedentes de diabetes en la familia. Mi madre y mi padre tenían diabetes tipo 2 y otros parientes también. Así que esos genes estaban presentes. Y nu dat er chassen waar het er were scheisjes die ready estaban muy interesados en las y de un grupo político en la ciudad de Nueva York. Y de hecho, lideré una manifestación en Washington en junio de 1992. Éramos unas 1,500 personas y estábamos cerca de la fuente, cerca del Capitolio, desde el frente oeste del Capitolio. Y eso me llevó a ser contratado. Por personas de la industria de suplementos nutricionales. Y comencé a trabajar y me convertí en el director legislativo de una organización llamada Alianza para la Salud Nutricional. Y trabajamos para cambiar la ley de alimentos y medicamentos. Y nos enfrentamos a la FDA, que como cuerpo regulador es muy autoritaria, muy ortodoxa y simplemente muy incómoda con las personas tomando el control de su salud. Pongámoslo de esa manera. Adiós, y también chao. preocupados legítimamente porque hay malos consejos y productos defectuosos. Y todo eso se necesita. Pero al final del día, la gente debería tener el derecho de tomar decisiones sobre lo que necesita para su salud. Y el gobierno no debería interponerse en eso. Entonces, hicimos algo que fue bastante extraordinario. Y casualmente, este es el 30º aniversario de la aprobación de esa legislación. Pudimos lograr que se aprobara un proyecto de ley en el Congreso, una legislación importante en 4 años, en 2 sesiones congresionales, lo cual es, la mayoría de la gente no entiende cómo se hacen las leyes, pero de verdad toma mucho tiempo aprobar un proyecto de ley. No es como en Schoolhouse Rock. Recuerda, Sí, soy adelante, un proyecto juega. en Capitol Hill y espero convertirme en ley algún día.
hay mucho involucrado en eso. Y en ese proceso logramos que se aprobara el proyecto de ley. Continué mi trabajo y desafortunadamente en 2001 me diagnosticaron como diabético tipo 2. Y ya tenía la advertencia sobre ello porque cuando era un tipo mucho más pesado. Tuve el privilegio, honor y privilegio de trabajar con el doctor Robert Atkins, que en paz descanse. Quiero decir, estuve en su programa en War, nos hicimos amigos. De hecho, lo llevé a conocer al doctor Robert Atkins, luego Tommy Thompson, secretario de Salud y Servicios Humanos de la administración Bush, sí, Mi probablemente ex gobernador. era alguien que era muy interesado y atento con lo de bajo en carbohidratos, porque yo estuve allí cuando él dijo, Dr. Atkins, venga a mi oficina, pasemos un tiempo juntos, quiero escuchar todo sobre lo que está trabajando. Y también recuerdo al Dr. Atkins compartiéndome su presentación que iba a hacer sobre la diabetes. Él me decía, Tony, la diabetes, todo está conectado, está todo entendido, todo sobre la insulina y eso y lo otro. Y entonces realmente era un tipo extraordinario. Y luego tristemente falleció en un accidente extraño en 2003. Y yo iba a ser su hombre en Washington, iba a ser su pequeño Milwaukee. Y todo eso se vino abajo. Y yo era un diabético tipo 2 en medicación. Básicamente seguí una dieta regular. Porque me dijeron que no era necesario, ya sabes. Solo toma la medicación. Y bueno, básicamente puedes hacer lo que quieras. Pero, por supuesto, se puso peor y de repente ya no estaba tomando, ya sabes, metformin. Empecé con Janumet y estuve con eso durante varios años y luego avanzando rápido al 2014. Tuve un ataque al corazón y tuve mucha suerte de llegar a la sala de emergencias a tiempo. Estaba viajando, estaba en San Juan, Puerto Rico, por un asunto legal cuando comencé a sentir los síntomas. No era, ya sabes, el clásico, el típico ataque al corazón donde piensas, oh, ya sabes, Vale, eso es bien. todo. No, cuando una persona está teniendo un ataque al corazón, puede tomar tiempo, varias horas, incluso un día. Y recuerdo volar de regreso a Nueva York y decirle a un amigo mío, escucha, tienes que encontrarme en el aeropuerto y llevarme a la sala de emergencias. Y él dice, bueno, ¿por qué no quieres ir a una sala de emergencias en Nueva York? No, no, no. Le dije, tengo este nuevo seguro, es un seguro del Affordable Care Act y sé que estoy cubierto y tengo un buen plan. Llévame a este hospital. Así que voy al hospital allí. Inmediatamente, ya sabes, después de que llegué a la sala de emergencias, me evaluaron. Me ingresaron y me dieron nitroglicerina y heparina y me estabilizaron. Y luego me dijeron, escucha, tienes que ir a otro hospital, tienes que hacerte un stent y eres una persona muy afortunada porque si hubieras esperado más tiempo, probablemente ibas a morir. Así que dije, Dios te quiere, llegaste a tiempo. Dije, bueno, gracias Dios. Y ya sabes, fue un momento bastante especial porque llamé a mi hijo, que estaba en la universidad en ese momento, y Al está viniendo a casa para las vacaciones de primavera. Estaba en shock, ya sabes, condujo directamente al hospital y me pusieron un stent y luego me recetaron como todos estos medicamentos. Y yo estaba como, ¿qué? También tuve eso. Bueno, cuando tienes un ataque al corazón, ¿sabes? Es un momento en el que te enfrentas a tu mortalidad. Te preguntas, bueno, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué estoy haciendo? Um, ¿Cuál es el significado de la vida? Ese tipo de preguntas existenciales, porque te das cuenta
de que tuviste suerte de haberlo logrado. Así que yo me di cuenta, lo pensé y dije, caramba, pensé en mi amigo, el doctor Atkins. Dije, él tenía razón. Empecé, también vi un documental llamado Serial Killers. No serial, así como un asesino en serie. No como Ted Bundy, sino serial como en cereales de desayuno. Kellogg's, ¿Sí o no? sí. No tenía sentido. Mi cerebro hizo clic. Dije, eso es ridículo. Tengo que involucrarme. Y tengo que involucrarme y trabajar para cambiar. Y también voy a seguir esta dieta cetogénica. Y le dije a mi doctor que iba a hacer esto. Y él me dice, oh, estás loco y todo eso. Y tenemos que monitorear todo eso. Y le dije, escuche, con todo respeto, voy a probar esto y tienes que respetar mi decisión. Dijo, ¿cómo? Y le dije que haría los análisis. Así que él era muy escéptico. Pero comencé una dieta cetogénica. Cuando fui a hacerme mis primeros análisis, después de unos 30 días, me llamó y me dijo, Tony, exactamente qué No estás es haciendo. agradable. Le dije, ¿por qué? Porque tu A1C es normal. Yo estaba como, es la primera vez que tengo una hemoglobina glucosilada normal, desde que me diagnosticaron diabetes tipo 2. Quiero saber, quiero ¿Y escuchar eso fue más cuántos sobre lo que estás días, él? haciendo. Y sea lo que sea que estés haciendo, sigue haciéndolo. Así que, ¿Cuántos días después de eso fue el análisis de sangre? pero en menos de 30 días, no, Wow, eso no. es un cambio rápido. Sí, Está sí, bien, sí, adelante. fue genial. Y así me volví un gran fanático de la dieta cetogénica, las conferencias y todo eso. Y empecé a mirar este tema desde un punto de vista político, desde un punto de vista de políticas, porque tanto, ya sabes, mi única sugerencia de la revolución metabólica, tuvimos grandes charlas de todos esos doctores, pero la verdad es que nada va a cambiar en el Capitolio hasta que uno de nosotros vaya al Capitolio como miembro del Congreso o del Senado y realmente se asegure de que estos problemas sean tomados en serio y considerados, porque simplemente están capturados. El Congreso está capturado por los intereses especiales. Es, ya sabes, ya sabes, el complejo industrial de la guerra y, bueno, hay un complejo industrial de la enfermedad y el Congreso está capturado por él y nadie va a cambiar las leyes hasta que uno de nosotros realmente entre. Así que si estás viendo esto y estás en esto, quiero animarte. Si alguna vez lo has pensado, postúlate para un cargo. Ahora lo intenté. En 2020 yo era candidato para el Senado del estado de Nueva York, pero la pandemia se presentó y eso arruinó esa oportunidad. Y he estado demasiado ocupado para pensar en hacer otra cosa, pero sigo, ya sabes, animando a la gente. Sabes por qué, hacia donde vamos como país es en la dirección equivocada. Y especialmente en salud, y especialmente en comida. Entonces necesitamos colocar a uno de los nuestros o a varios de nosotros ahí. No basta con tener un asiento en la mesa. Deberíamos realmente estar escribiendo el menú, no solo, ya sabes, estar en la mesa. Y hay personas muy buenas, especialmente las personas que estuvieron en el meeting hablando de eso ahora. Nos preguntamos cómo llegamos a este lío. Y señalo que las guías dietéticas fueron realmente la piedra angular de donde provino toda la mala información y todavía tenemos que usarlas, estas guías. Ahora, adopto un enfoque un poco más libertario, porque políticamente toda esta experiencia me ha convertido en un libertario, porque creo que la gente necesita libertad. No necesitamos una niñera, porque la gente necesita información y luego la gente necesita tomar sus decisiones y vivir con ellas y las consecuencias, buenas o malas.
No necesitamos un estado niñera. Así que estoy a favor de deshacernos de las guías dietéticas. Para mí, eso sería lo mejor que podría pasar. Y supongo que una posición de compromiso sería cambiar las guías para que otros puntos de vista, incluyendo bajo en carbohidratos, sean parte de ellas. Porque la verdad es que no estamos metabólicamente sanos. La mayoría del país está metabólicamente enfermo. Y así, a menos que o hagamos algo para cambiar eso. Y eso no será fácil porque esta es la naturaleza de la dinámica humana. Las personas que crean a las guías dietéticas nunca querrán admitir que estaban equivocadas. Nadie quiere admitir que estaba equivocado, que cometió un error, que la información que dio era incorrecta, porque vivimos en una sociedad con mucha responsabilidad y muy litigiosa. Pero la verdad es que nos dieron mala información y hemos estado pagando el precio desde entonces. Y tiene que parar porque realmente nos dirigimos a una gran crisis existencial de salud como sociedad, como país, y me preocupa lo que está pasando con nuestro país. Así que, bueno, ya veremos cómo se desarrolla todo. Entonces, ¿qué hago yo? Sigo bastante una dieta keto y trato de hacer algún tipo de ejercicio diariamente. Y bueno, hago mis análisis de sangre regulares y todo y me siento bien. También me hice un escáner de arterias coronarias, escaneo caca. Y aunque tengo placa porque tuve un ataque al corazón y todo eso, en realidad, y necesito repetir, porque he estado haciendo mi propio estudio, mi cardiólogo me apoya, he estado haciendo chequeos anuales porque he seguido mi protocolo y actualmente he reducido la cantidad de placa solo por un par de puntos. No, sabes, aún, sabes, la arteria Widowmaker todavía la tengo, está en los 20, pero cuando comencé esto, mi propio protocolo estaba en los 30. Así que pude bajar algunos puntos. Así que estoy siguiendo eso y tratando de cuidarme y, sabes, estar activo e involucrado con buenas personas como tú y todos en nuestra comunidad. Así que ese es un poco de mi trasfondo. Entonces, hiciste este cambio donde tu doctor estaba nervioso porque fueras a dieta keto y eso fue en el año del ataque al corazón en 2014. Sí, eso fue en el año Y desde 20. entonces tu hemoglobina glicosilada ha estado en un nivel no diabético. En realidad sí, pero aquí es donde me pongo científico. Mi hemoglobina glicosilada ha subido un poco, ya sabes, está casi al límite. Estamos fuera de lo normal y sigo trabajando para entender eso. Puedo ayudarte con eso, puedo explicártelo si quieres escucharlo. Podría ser bueno para que la audiencia lo escuche también. Sí, claro. Así que, bueno, como ya sabes, todos nacemos en un estado de cetosis nutricional, incluso si la madre no estaba en cetosis en el útero. Cada bebé está en cetosis y típicamente hasta cerca del fin del tercer trimestre, usando solo grasas para construir y crecer y hacer todo eso. La parte de la glucólisis de la cadena de transporte no se usa de inmediato, pero ese es nuestro estado metabólico nativo. Luego está este otro estado metabólico, el quemador de azúcar, al que casi todos se han movido en los últimos 100 años y que la mayoría del ámbito médico y de salud cree que es el metabolismo normal, pero no es porque nunca se les enseña nada relacionado con la cetosis, aparte de la cetoacidosis diabética CAD. Correcto. Eso es todo lo que aprenden y por eso tienen miedo de la palabra keto, cetosis y cetonas. Pero una vez que vuelves a entrar en un metabolismo de cetosis nutricional nativa, lo que sucede es que
como es el estado natural y es bajo en orgánicos, glucosa, podrías empezar a pensar, bueno, mi glucosa debería ir a los bajos 4 o medios 4 en lugar de volver a subir potencialmente. Pero aquí está la razón por la que no lo hace y realmente empieza a subir, pero no es representativo de lo que significa en el nuevo metabolismo de quemador de azúcar. En el metabolismo quemador de azúcar, entre 5 y 7 prediabético o 6 a 5 tipo 2, una vez que avance lo suficiente en el metabolismo quemador de azúcar, el nivel de glucosa bajará a los bajos 4, pero viviendo en cetosis porque es el metabolismo de sanación y todas tus funciones celulares funcionan mucho mejor. Tus glóbulos rojos, en lugar de tener una circulación de 90 días, empiezan a acercarse a una circulación de 120 días. Así que incluso con la cantidad normal de glucosa, 4 gramos en los 8 o 9 litros de sangre que tenemos circulando en nuestro sistema circulatorio, porque están viviendo un 30% más. Son alguien que un alto nivel de azúcar donde se está convirtiendo en productos avanzados de glicación. Ese recubrimiento de azúcar, eso es lo que mide el A1. Que simplemente es porque tu sangre dura más. Las células sanguíneas viven un tercio más, por lo que permanecen en ese nivel bajo de glucosa y comenzarán a mostrar un aumento porque están viviendo mucho más tiempo. Así que en lugar de morir en los 90 días, viven 110, 115 hasta 120 y debido a que están en una cierta cantidad de glucosa por más tiempo, es por eso que está aumentando. Así que mientras sepas que estás viviendo en esta cetosis nutricional adaptada a las Bueno, sí, grasas, no, quiero decir, acabo de hacer sí, ahí lo tienes tus resultados del sí, CGM tengo mi ahí. CGM y estoy en un bonito 85. Así Sí, pero es que tan contraintuitivo porque nos enseñan a creer 5 a 7 o en los 5 medios, ¿sabes? Estamos coqueteando con este estado prediabético. Bueno, no, eso es si estás en un ciclo de recambio de 90 días de los glóbulos rojos. A medida que empiezan a vivir más tiempo, naturalmente tienen que estar en lugar de alrededor del nivel de 4 a 8 a 5,2. Van a subir un poquito más porque todavía están en la sangre. ¿Tiene sentido? No lo había escuchado antes, pero sí tiene sentido. Todo bien, pero las personas que conozco que comprenden la fisiología de esto, los Volux, los Finis y la gente de Virta y todos los que están a la vanguardia de todo esto y otras personas en el mundo, ahí es donde estoy aprendiendo. Así que esto es un fenómeno conocido de que cuando vives en ese metabolismo nativo, todo como deberíamos ver, vivir más tiempo. Tus glóbulos rojos, en lugar de 90 días, viven alrededor de un 30% más, así tienen mucho más tiempo, incluso con glucosa baja, para verse afectados por la glucosa en el torrente sanguíneo. Así que no me preocuparía, no creo que estés haciendo nada mal. Ya sabes lo que está pasando con tu CGM, estás haciendo todo, imagino, las cosas correctas. Me encantaría escuchar e intercambiar si tienes algo en tu protocolo de corazón. Me sumergí profundamente cuando descubrí que tenía una cicatriz de calcio de 268 en 2019 y creo que encontré el protocolo. Y luego terminé trabajando para una empresa 2 años después llamada Pulso Test Cardíaco, que mide la placa blanda en las arterias. En una prueba de año en año de 2019 a 2020 para mí allí, el fundador de la empresa me volvió a contactar y el coanfitrión de uno de mis otros podcasts, Los Contratos Metabólicos, es un cardiólogo, el doctor Ryan Cooley, estaba en la llamada de Zoom conmigo y el doctor Harrington me dice, Brett, ¿qué has estado haciendo? Yo digo, tal como te dije hace un año, cuando obtuve el primero, creo que encontré el protocolo que revertirá todo eso de esta enfermedad cardíaca, esta placa, o al menos evitar que progrese porque podemos vivir con esa cantidad de placa en las arterias. Solo no queremos un 15, 30, 40% más año tras año porque eventualmente la estenosis se convertirá en un problema. Entonces él dice, porque has eliminado en un año
un 85% de la placa blanda en tu cuerpo. Yo digo, no sé. Yo digo, pusiste los ojos en blanco hace un año y pensé que era una posibilidad. No sabía que sería tan rápido. Así que tengo un protocolo que encantado compartiré contigo. Me encantaría ver Claro, el sí, me tuyo. interesé en eso con el doctor Patrick Toyd. Bueno, sí, doctorado y de ahí viene el mío también. Y lo encontré como 3 semanas después de que me hice mi score de calcio, porque 10 años antes tenía un 0 a los 45, luego a los 55 tuve 268 y él estaba en el podcast de Ivor Cummins, Fat Ivor, y aquí hay una pequeña anécdota graciosa sobre eso. Cuando vendía programas de manejo de enfermedades corporativas y de bienestar, una de mis primeras grandes ventas fue a una empresa local en Wisconsin llamada Wausau Papers. Él estaba en el comité para elegir al proveedor de bienestar y me seleccionó. No lo supe hasta años después, cuando pensé que este tipo me resultaba realmente familiar y luego escuché que seguimos las Sí, mismas Patrick es un cosas. buen amigo, e Ivor también, y realmente, sabes, algo que llegué a apreciar y respetar mucho son los ingenieros, porque a los doctores les falta pensamiento ingenieril. Y los ingenieros ven el problema y dicen, bien, ¿cómo vamos a, sabes, cómo vamos a retrabajar esto? ¿Sabes? ¿Cómo vamos a desarmar y reasignar y, sabes, mirar todas las piezas? Y ese tipo de pensamiento es importante y necesario cuando tienes personas que tienen, como sabes, condiciones metabólicas. Porque no es una sola cosa lo que está pasando, es múltiple. Es una confluencia de factores, es una cascada de eventos. Y si todo no está configurado correctamente. Es absolutamente impresionante cuando, sabes, Patrick, doble doctorado, creo que 3 doctorados en realidad ahora, desde que todo el asunto del corazón estaba trabajando en otro. Recuerdo que dijo en algún momento, pero Ivor, ingeniero, Dave Feldman, ingeniero. Ingeniero. Incluso, no sé si estás familiarizado con Gerald Pollack, que es un bioingeniero de la Universidad de Washington, lo que ha hecho al entender el agua estructurada y lo que eso significa dentro de nuestro cuerpo y cómo diferentes campos, EMF y la luz roja y todo, impacta esto. Aprendí mucho más de los ingenieros porque no les han enseñado la palabra idiopático. Y creo que ese es uno de los problemas. Los médicos pueden tener la capacidad de ser grandes pensadores críticos, pero no se les cultiva en ello. Se les cultiva para que hagan este examen, sigan este protocolo y luego aquí están las pautas que deben seguir. Y creemos que la mayoría de estas cosas son realmente el resultado de la resistencia a la insulina y malas elecciones de estilo de vida. Solo les dicen que es idiopático. Creo que en latín significa de origen desconocido y eso los mantiene engañados durante toda su profesión hasta que tienen su epifanía personal, que muchos de ellos terminan teniendo, como tú y yo hemos tenido, y tienen que descubrir qué me pasa a mí, a mi esposa, a mi hijo, o lo que sea, y eso es lo que hacen, pero luego les hace pensar, oh Dios mío, no nos han enseñado ambos lados de esta cetosis, la moneda. Así que sí, simplemente aturdidor desde ese punto de vista. Así que sí, todavía quiero intercambiar y ver lo que has anotado, porque lo escribió Patrick y te lo dio o lo tienes porque me obsesioné con ver todo lo que podía sobre él. Y finalmente hubo uno donde él estaba sentado y tenía este gráfico con el dragón y todas Sí, sus cierto, cabezas. sí. Hay un dragón. Bueno, no sé si lo anoté, pero tengo como fotografías, porque tengo como una pared llena de suplementos. Y también vengo de la industria de los suplementos. Así que conozco lo bueno y lo malo en esa industria. Y así, y también. Y la química que está involucrada en eso. Así que, ya sabes, me divierto educando a la gente sobre cómo entender y usar un suplemento de omega 3 o todos los diferentes tipos de magnesio y por qué uno es mejor y cuáles deberías considerar y ese tipo de cosas. Probablemente Y no. cómo funcionan las vitaminas juntas con los factores necesarios para que se absorban adecuadamente
y ese tipo de cosas. Bueno, y Patrick decía, y esto lo obtengo de él, y dime si lo has escuchado diferente de él, que todos esos suplementos, porque lo comentaba como si tuviera una caja de herramientas con 20 cosas diferentes. Y por un tiempo estuve usando cosas, pero él decía, esto no significa que debas usarlas todas para siempre. El problema es que probablemente tienes deficiencia en la mayoría de estos al principio, por eso empezaron los problemas. Y cuando cambias y te deshaces de la comida basura y comes una dieta adecuada ancestralmente que va a ser densa en nutrientes y biodisponible. Entonces puedes ajustar. Puedes, bueno, y luego pruebas y ves dónde estás. Y una vez que estés en rangos normales, luego 3 o 6 meses después, asegúrate si quitas el suplemento. Asegúrate de que te mantienes en ese nivel y lo estás obteniendo de tu comida base. Recuerda, bueno, dijo Bar, credo, yo del ingeniero. Si no puedes medirlo, no puedes arreglarlo. Absolutamente. Medir. Así que, sí, terminé en esa prueba de pulso cardíaco y pude documentar que revertí la placa blanda, o al menos la gran mayoría de ella. Y podría haber algo atrapado en alguna de la placa calcificada que todavía va a llevar quién sabe cuánto tiempo. Pero de las 3 arterias calcificadas, la que tenía un puntaje de alrededor de 40 se eliminó, que era la más pequeña, se eliminó completamente a cero porque hice otra tomografía computarizada justo antes de mi prueba de pulso cardíaco anual, y las otras 2 solo subieron un par de %, pero eso es natural, ya que la placa blanda se está calcificando y tal vez nunca salga o tal vez salga, pero fue una cantidad de aumento que entendí habiendo pasado cientos de horas, ahora entendiendo todo esto. Luego terminé 2 días después de esa prueba anual. Me uní a la compañía como su representante de ventas en Wisconsin. Desafortunadamente fue en pleno COVID, fue agosto 2020 y para verano de 2021, sabes, todavía los doctores apenas veían a sus pacientes cara a cara y no estaban a punto de hacerlo. Éramos 35 en el equipo de ventas y tuvieron que cerrar y dejarlo todo porque simplemente no podían obtener suficiente tracción debido a cómo manejamos el COVID. Los resultados de cómo lo tratamos terminaron siendo una tragedia, lo cual es terrible porque no solo muestra y mide la placa blanda, sino que también indica si tu enfermedad está progresando o sanando. Y eso fue lo que me dijo el doctor en mi primera evaluación. Brett, estás en un estado de sanación, así que lo que sea que estés haciendo, este fue el momento de la primera prueba, sigue así. Y luego se olvidó de eso un año después y me dice, ¿qué has estado haciendo? Y le contesto, lo mismo que te dije hace un año. Y no podía creerlo porque nadie había mejorado así de rápido en tan poco tiempo. Así que confío en que sigo con el proceso y no tengo eso para respaldarme y no creo que necesite una radiación anual para otro CT cada año. En 1 año o 2 iré y lo revisaré y veré dónde estoy. Así que sé que quiero respetar tu tiempo y todo eso. ¿Hay otras preguntas? ¿Otros mensajes importantes que te gustaría destacar o algo sobre lo que has estado haciendo desde tu situación laboral con todo esto? Todos simplemente involúcrense, empodérense, no se queden sentados, no esperen a que alguien más haga algo. Y vamos a necesitar gente que se postule para cargos. Esto no va a cambiar hasta que tengamos a nuestra gente dentro, en la legislatura, en cargos. Ese es el punto. Estoy de acuerdo. Y la única otra cosa que añadiría a eso es que tengo muy pocas esperanzas de que cuando consigamos a alguien ahí, esa persona logre que los que están arriba permitan que llegue a votación y luego sea firmado por un presidente. Sí, hay cosas optimistas actualmente sucediendo. Quería entrar en la legislatura y, como dije, sería el intermediario honesto aquí. Ya sabes, decir las cosas como son, porque ya he visto mi mortalidad. Es que nadie estará aquí para siempre, pero lo importante es que necesitamos a alguien ahí que diga las cosas como son y diga a la gente la verdad. Mira, como abogado, a veces recibo a personas
que tienen estas expectativas y tengo que darles una dosis de realidad y decirles, escuchen, no tienen un caso muy bueno aquí y no quiero tomar su dinero y aumentar sus esperanzas y decir, oh, lo intentamos y todo eso, ¿saben? No trabajo así. Así que necesitamos hacer esto, necesitamos hacer aquello. Esto es lo que es posible. Y necesitamos crear más speakers como los que tuvimos en el escenario. Y desde ahí lo veo, necesitamos seguir rompiendo las mentes de los doctores, tal como mi coanfitrión hace 6 años, el doctor Ryan Cooley. Es cardiólogo y sufrió su pequeño ataque al corazón en marzo de 19. Crecimos jugando al tenis juntos y entrenando en la universidad y jugando dobles en eventos masculinos juntos. Luego jugábamos pickleball y tenis de plataforma, ya saben, como 18, 19, y perdí todo ese peso. Viste mi antes y después, 52 kilos. Y al principio él estaba como, oh, Dios mío, lo que pensaba, porque lo hacía sin estar nervioso acerca de las grasas saturadas y demás. Y todavía vivía bajo el viejo dogma y paradigma. Pero tomó como 5 o 6 meses, de la misma manera en que rompí mi mente en 2018, para romper su mente. Y ahora practica una medicina completamente diferente. Y en los últimos 5 años, entendiendo el metabolismo, entendiendo la causa raíz y no recurriendo a pastillas para los síntomas, sino ayudando a la gente a realmente deshacerse de las condiciones. Él dice que ha tenido 20 veces más éxito en los últimos 5 años en comparación con sus anteriores 20 años como cardiólogo. Así que creo que podemos conseguir suficientes doctores, porque una vez que un par de doctores en un sistema de salud, como un Tony Hampton en Advocate en Chicago, ya saben, el Dr. Westman en Duke y todos estos otros, una vez que un par de ellos quieran, ya saben, no pueden ignorar cuando sus pacientes empiezan a sanarse por su cuenta, yendo en contra de sus consejos. Es bueno, tiene que haber un momento de revelación, un despertar, y creo que esa va a ser nuestra manera más rápida de lograr un cambio, porque los doctores no quieren quedarse atrás. Y solo en los últimos 4 años, todo el mundo de la salud ha pasado de 80% de confianza del público a 40% o 30% de confianza ahora. Quiero decir, la confianza en los funcionarios públicos y la confianza en general es luego realmente devastador. Bueno, te voy a hacer una pregunta más, y esto es algo ligero. ¿Cuándo tuvimos la canción en el escenario que trataba sobre confiar en la ciencia y en el mensaje de los médicos? ¿Qué te pareció esa canción? Me pareció una buena canción. Creo que las letras realmente llegan al corazón del asunto. El hecho de que no podemos ser verdaderamente científicos, porque tenemos que aferrarnos a algún tipo de ortodoxia y dogma que nos lastima al no ser abiertos. Y si eres un verdadero científico, siempre debes ir más allá con tus preguntas. Absolutamente. Bueno, la razón por la que quería preguntarte sobre eso es porque estaba hablando con él cuando salió del escenario. Y él es del podcast Two Keto Dudes, ¿verdad? Y le dije, sería posible, porque quiero, a medida que mejore en esto, poner un poco de música de entrada al inicio y final de estos videos. Él dijo que sí, que no hay derechos de autor, que puedo usarla y sería genial. Así que la compartí con mi equipo de coaching y mis clientes ahora, en mi grupo de WhatsApp, donde todos hacemos eso, y les encantó. Así que voy a trabajar un par de segmentos, un verso o dos, al inicio y al final. Genial. Sí, así que lo he estado escuchando en mi coche mientras conduzco también. Bueno, Tony, no puedo agradecerte lo suficiente. Y sabes que, felicidades por resolver la diabetes tipo 2. Felicidades por haber controlado la enfermedad del corazón y no dejar que progrese a una situación potencialmente mortal. Y tal vez más adelante podamos volver a chequear. Me gustaría hacer eso tal todo, y comparar nuestras notas sobre los protocolos, porque tengo mucha curiosidad. Me gustaría aprender más sobre esta prueba de pulso. Porque desafortunadamente, puedo mostrarte que hay 4 videos en YouTube que te sirven para entenderlo en 25 minutos entre los 4, pero ya no están disponibles. Así que he estado contactándolos solo para ver si ha vuelto o si está a punto de regresar. Pero no parece que sea pronto, pero en cuanto lo esté, lo difundiré. Y sí hice un episodio sobre esto como entrenador. Entonces, ¿sabes?
si una tecnología como esa, podemos hablar de esto en privado. Me encantaría saber por qué ya no está disponible, porque una prueba así debería estar disponible. Es necesario, absolutamente. Y quien la tenga, que la vuelva a lanzar o deje que alguien más la compre. Estoy seguro de que algo debe estar pasando, ojalá, porque es demasiado valiosa. Y como el doctor Cooley, que año tras año estaba recibiendo sus primeros resultados anuales mientras estábamos en el mismo mensaje de Zoom. Y al día siguiente estábamos en la cancha de pickleball y le pregunté, ¿qué te pareció? Él dijo, es increíblemente genial. Y en cardiología no prestamos atención al 80% de esas métricas que ayudan a entender lo que está pasando en esas placas y ese puntaje. Y dijo, y es por eso que llamé a la compañía al día siguiente. Y dentro de las 48 horas estaba trabajando para él. Así que, bueno, quédate un segundo, vamos a parar la grabación. Entonces todos, Tony y yo, volveremos a reunirnos, ojalá, Gracias en el futuro. Claro. Y Tony, muchas gracias por Bueno, venir. gracias, Fred. Realmente lo aprecio. Qué gran historia. Oh, gracias.